Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 11 y hoy vamos a hablar de Robert Nozick. Robert Nozick nació en 1938 y falleció en el 2002, o sea que es contemporáneo. Él habla de una ética política basada en el liberalismo libertario. Robert Nozick escribe su libro en 1974, que es la más conocida que tiene, Anarquía, Estado y Utopía. Esta es una de las piedras angulares del liberalismo y es un referente crucial en debate sobre la ética política y su papel del Estado. Hoy vamos a profundizar en esta obra y vamos a explorar las ventajas y desventajas de su pensamiento en ética. Más que todo es un pensamiento político, ¿no? Un pensamiento político porque en la etapa contemporánea la filosofía tiene un papel más político que más individualista, ¿no? Más social, más abarcador. Entonces la visión de Nozick está centrada en el liberalismo. Esta es una corriente filosófica que promueve la máxima libertad individual con el menor número de intervenciones o normas del Estado. Y según Nozick, el Estado legítimo debe ser mínimo, limitándose únicamente a las funciones básicas de protección, seguridad, defensa nacional, administración de la justicia, y eso es todo. Y esto significa que el gobierno no debe garantizar que los derechos de los individuos sean respetados. Sin embargo, estos derechos individuales tienen que ser respetados intrínsecamente mediante los individuos, ¿no? Mediante expresar esta libertad individual, que es una máxima. Entonces esta máxima significa que el gobierno, al estar conformado por estos hombres libertarios, promueve estos derechos individuales, pero de forma innata, ¿no? Sin intervenir en otras áreas de la vida social o económica. En palabras de Nozick, el Estado debe ser un estado de protección que solo proteja los derechos individuales sin tomar partido en otras cuestiones. En su famoso libro Anarquía, Estado y Utopía, Nozick desafía la teoría de la justicia distributiva de John Rawls, que abogaba por una redistribución de la riqueza que se podía lograr una equidad social con el velo de la ignorancia, ¿no? Donde los ciudadanos, sean ricos o pobres, eligieran las normas que beneficien a los más desaventajados, y así cualquiera que le toque vivir en una sociedad tenga ventajas también, ¿no? En lugar de una redistribución estatal de recursos, Nozick defiende el derecho de los individuos de adquirir y disponer de sus propiedades como deseen, ¿no? Siempre que lo hagan de manera justa. Esta justicia es individualista, ¿no? Un rico quiere regalar a un millonario, quiere regalar a una familia pobre todo lo que tiene, lo hace sin que intervenga el Estado con impuestos y demás, como se ven en estados más socialistas, ¿no? Donde el Estado aparece ahí, se mueve ahí. Nozick también sostiene que una teoría histórica de justicia, ¿no? La cual se basa en dos principios fundamentales, porque todos los filósofos contemporáneos toman este aspecto de la filosofía más abstracta y la sintetizan en constructos históricos, ¿no? Para que tenga una secuencia lógica y basada en hechos tangibles de la realidad. Por eso Hegel hace lo mismo, y todos los filósofos continentales llegan a hacer lo mismo, ¿no? Los filósofos analíticos, como ya vimos el enfoque de los filósofos analíticos, más bien tratan a la filosofía como una ciencia, ¿no? Como un lenguaje simple, claro, preciso, como un lenguaje científico. En ese sentido, Nozick
sostiene una teoría histórica de la justicia, donde el primer principio de esta teoría histórica es que la justicia es una adquisición, ¿no? Se refiere a que una persona puede adquirir propiedad de manera legítima, sin decir a través del trabajo, un acuerdo voluntario. Por ejemplo, si alguien cultiva tierra no cultivada, adquiere el derecho legítimo sobre esa tierra, y este concepto lo vimos en Luke. Luke mencionaba que es propietario el que trabaja, es intrínsecamente la propiedad relacionada con el trabajo. Básicamente, el que cultiva la tierra tiene propiedad sobre esa tierra, pero en Luke vemos que el que trabaja esa tierra tiene propiedad al trabajo, ¿no? Tiene propiedad del trabajo que hace en esa tierra, entonces es propietario también de la tierra. Sin embargo, tiene otro principio, que es la justicia en la transparencia, ¿no? Una vez adquirida legitimidad en una propiedad, el propietario tiene el derecho de transferirla a otra persona, ya sea por venta, intercambio o donación, ¿no? Y en este sistema, una propiedad obtenida de manera justa puede ser intercambiada libremente, siempre que no se violen los derechos de otras personas. Y esto es muy interesante en las comunidades, ¿no? Porque se supone que del Estado es toda la tierra, pero las comunidades tienen este principio de apropiación de propiedad por el trabajo que ellos hacen ahí. Cultivan ciertos sectores y les pertenece, ¿no? Pero tiene que ser un tipo de cultivo cada año, un tipo de adquirir propiedad mediante el trabajo. Y esto, como es bastante libertario, Robert Nozick trata de hacerlo, de masificarlo, ¿no? Si una persona no tiene un terreno por ejemplo, ¿no? En las ciudades más grandes alrededor tienen un territorio que es del mismo pueblo, de la misma comunidad, y esa comunidad determina que a quién le van a dar el terreno, un pedazo de terreno para que construya su casa, para que haga chacra y demás. Y en este sentido, existe ya un ordenamiento de esta legitimidad de la propiedad mediante el trabajo por medio de las comunidades en ciertas partes de América Latina, pero también conllevaría a un tipo de masificación de esta, ¿no? Donde hay suficiente tierra para todos, ¿no? En ciertos países, evidentemente, esto no constituye, como en ciertas ciudades, como ciudades muy pobladas como Nueva York, por ejemplo, o Miami, o ciudades como Lima, ¿no? Que evidentemente la zona demográfica crece y se ven que hay casas construidas en arenales, ¿no? Que no tienen agua, luz, vegetación, y es desértico. Entonces aquí conlleva también un tipo de problema del ambiente, o problema de conciencia de bienestar, ¿no? Un tipo de hay más dinero en el centro de la capital, y entonces me voy ahí, aunque viva alejado de naturaleza, de agua, de luz, y por un futuro mejor. Y evidentemente esto constituye un tipo de pensamiento en cierto punto válido, pero en cierto punto también que no es preferible, ¿no? Porque está subordinado a un cierto tipo de incertidumbre en conseguir economía, en un principio bastante azaroso, al azar, que conlleva un tipo de sacrificio de bienestar personal, que evidentemente muchas veces va en contra en el derecho y la dignidad de todos los seres humanos, o el derecho al agua, a la luz y una vida digna. Y en este sentido podemos entender que existen otras formas de adquirir un tipo de justicia redistributiva correcta, como sería la implementación de la descentralización del Estado y el libre comercio en todas las regiones, lo que llevaría a un tipo de desarrollo en varias ciudades y varios pueblos, donde la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de la luz serían preferibles. Y por eso también vemos en países como
los europeos, que son países no tan grandes como los latinoamericanos o los americanos, se ve que tienen un cierto tipo de vida mucho más descentralizada, pero con una calidad de vida buena, lo que conlleva un territorio pequeño donde no existe esta centralidad del país, ¿no? Porque cuando existe esta centralidad del país en países muy grandes, termina siendo ignorado aquellas regiones donde no están próximas al centro el centro de comercio, el centro político, el centro cultural y demás, que es bastante interesante y también es algo para reflexionar mucho más adelante. Bien, uno de los principios también es la transparencia, ¿no? Una vez adquirida la legitimidad de la propiedad, el que, bueno, como ya dijimos, si cultiva la tierra, una tierra no cultivada, entonces adquiere un derecho legítimo sobre esa tierra. Entonces, en este sistema, una propiedad obtenida de manera justa, de esa forma, puede ser intercambiada libremente, ¿no? Siempre que no violen los derechos de otra persona. Entonces, lo que Nozick rechaza profundamente es la idea de que el Estado puede interferir en estos procesos de adquisición y transferencia, ya que considera que esto violaría los derechos individuales, ¿no? Sobre sus propiedades y sobre sus capacidades de ponerse de acuerdo, sus capacidades cognitivas en este tipo de transferencia y en la adquisición de las propiedades, ¿no? En el principio de Nozick es que la justicia se determina en función de cómo se adquieren los bienes, no de cómo se distribuyen después, ¿no? La adquisición es primordial antes que la distribución, y evidentemente el Estado no interviene en la adquisición de bienes, sino más bien en la distribución y la administración de bienes después de ser adquiridos. Uno de los principios fundamentales de la teoría de Nozick es que no debe haber agresión. Esto sostiene que la violencia solo está justificada en situaciones de autodefensa, ninguna más, no debe haber agresión. Esto implica que el Estado no tiene derecho a utilizar la fuerza para redistribuir recursos, ¿no? O sea, no tiene la fuerza para apuntarte y decirte paga tus impuestos, ¿no? Y esto implica que el Estado no tiene derecho a utilizar la fuerza para redistribuir recursos o imponer leyes que infrinjan los derechos de las personas, salvo para proteger sus derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad. Y según Nozick, cualquier forma de coerción estatal, como la expropiación de bienes a través de impuestos para financiar programas sociales, es legítima. Es ilegítima porque viola este principio básico de no agresión. Entonces Nozick está en contra de cualquier forma de coerción estatal. Y lo que evidentemente Milley también es un claro ejemplo de esta filosofía, ¿no? De esta forma de ver en la política, el Estado. Y también uno de los puntos fuertes de este liberalismo libertario de Nozick es su fuerte compromiso con los derechos individuales, dado que al limitar la intervención del Estado se protege la libertad de las personas para tomar sus propias decisiones más libres y vivir con sus vidas de acuerdo con los valores y deseos que ellos mismos han promovido. Entonces, la verdadera justicia para Nozick no solo puede lograrse en una sociedad en la que cada persona esté libre de decidir cómo utilizar sus recursos, sino también cómo relacionarse con los demás, ¿no? Y es un tipo de ética comunitaria. Es un tipo de ética comunitaria, pero basado en la libertad. Al promover una sociedad de libre mercado, o sea, sin restricciones gubernamentales, la teoría de Nozick fomenta la competencia, la innovación, y en una sociedad donde las personas tienen la libertad de intercambiar bienes y servicios sin intervención del gobierno, se crean condiciones de prosperidad económica. Y además la responsabilidad personal es central en su visión, ¿no? De los individuos deben ser responsables de sus propias decisiones económicas sin depender del Estado para promoverlas o redistribuirles la riqueza. El Estado no debe ser eso, pero
en otro de los atractivos de este enfoque de Nozick es que aboga por un estado simple y limitado. Un estado simple y limitado que tiene como única función proteger los derechos individuales, ¿no? De proteger los derechos individuales, y esto reduce el riesgo de abuso de poder y corrupción que puede ocurrir cuando el Estado tiene demasiado poder sobre la vida de los ciudadanos. Una de las críticas más comunes al liberalismo libertario de Nozick es que tiene un énfasis en los derechos de propiedad y en la no intervención estatal, y esto puede dar lugar a desigualdades extremas sin mecanismos para reducir la riqueza o asegurar una cierta igualdad de oportunidades, ¿no? Las personas que nacen en situaciones desventajosas pueden quedar atrapadas en un ciclo de desigualdad perpetua, y esto conlleva a un tipo de intervención estatal, ¿no? Y también conlleva un tipo de no intervención estatal, porque no puede, si el Estado no interviene, entonces se genera este tipo de ciclicidad en donde el pobre va a seguir llevando este tipo de desventaja, y esta es una desigualdad extrema que puede haber en la teoría de Nozick, estas desventajas, pero a la vez puede ser también una ventaja, donde el Estado, al haber más innovación y más libre comercio, puede haber más creatividad y más inversión para un desarrollo de esa persona, ¿no? Pero que si le cobras impuestos, hay un tipo de desarraigo de su propia riqueza, generación de riqueza, lo que conlleva un tipo de corte en el crecimiento de la pobreza. Al no permitir una intervención del Estado para ayudar a los más necesitados, nos deja a muchos individuos sin protección social. Aquellos que no pueden acceder a recursos necesarios para una vida digna, como los ancianos discapacitados, podrían quedar desamparados en un sistema, ya que no habrían programas públicos de bienestar, pero habría un tipo de solidaridad común que se definiría en esta ética comunitaria, ¿no? Esta ética compartida de responsabilidades libres de los individuos. Lo que Milley siempre recalcó, ¿no? Debe ser como antes, ¿no? La fundación del Banco Central de Reservas, antes que existiera el Banco Central de Reservas de Argentina, éramos un país libre, con la moneda que utilizábamos, y en este sentido, cuando llega la crisis, los ricos del país de Argentina se solidarizaron y crearon fundaciones, crearon ollas comunes y demás, ¿no? Y pasaría lo mismo sin la intervención del Estado, ¿no? Apelaríamos al bienestar, a la ética, a la manifestación moral de los ricos en este caso, o de los más afortunados en este caso. Entonces la teoría de Nozick también es criticada por esta incapacidad de abordar injusticias históricas. Si una propiedad fue adquirida injustamente en el pasado, ¿cómo se puede justificar que los descendientes de los poseedores de esta propiedad sigan poseyéndola? Y esto plantea un reto ético, ya que la teoría tiene unas respuestas poco claras para corregir estas desigualdades estructuradas de años pasados, como es, por ejemplo, en los americanos, ¿no? O las tierras también de los pobladores de América Latina. Podemos dar ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, en el mercado de trabajo, ¿no? Imagina que trabajas en una empresa privada y recibes un salario por tu servicio. Todo bien, todo correcto, pero según la teoría de Nozick, de acuerdo a su principio, este acuerdo es completamente legítimo, porque es el resultado de un intercambio voluntario entre tú y tu empleador, y el salario es el precio de tu trabajo, y en ambas partes están de acuerdo en los términos, ¿no? Y no deben haber intervención estatal para regular el usuario o asegurar que sea justo, ¿no? Ya que este acuerdo ha sido realizado libremente. Y también sin coacción, ¿no? Sin amenaza y demás. Otro ejemplo sería la redistribución de la riqueza, ¿no? Imagino que el gobierno decide aumentar los impuestos a los ricos y disminuir a los pobres los impuestos. Y desde la perspectiva de Nozick, esta política sería
completamente injusta para para la propiedad privada, para el que tiene la propiedad privada, que es un derecho, ha sido un derecho fundamental adquirido por él, y no puede ser tomado sin el consentimiento de otros propietarios. Por lo tanto, el gobierno no tiene derecho a confiscar el dinero de los ricos para dárselo a los pobres, y también viceversa, ¿no? Tiene el derecho a tomar el dinero de los pobres para amasar el dinero de los ricos. Y también el derecho a la propiedad, que sea fundamental y que ya hablamos. Imagina que compras una casa en una zona urbana y decides remodelarla. Lo pones por demás, ¿no? Y segundo, si este derecho es absolutamente tuyo, estás en tu derecho, ya que adquiriste tu propiedad de manera legítima. Nadie, ni siquiera el Estado, tiene el derecho de interferir con tu propiedad ni sin tu consentimiento, ¿no? Lo que hagas con tu casa dentro de los límites de la ley es una extensión de tu libertad personal y debe ser respetada, ¿no? Las ideas de Nozick sobre un Estado mínimo han sido muy cuestionadas, y también la idea de los derechos de propiedad, ¿no? Nos obligan a reflexionar profundamente sobre la justicia social y el rol del gobierno. Más que todo estos tiempos de liberalismo, el rol del gobierno ha sido fundamental, porque está un auge de limitar o darle menos cabida al poder del gobierno, ¿no? Mientras que su teoría protege la autonomía individual y fomenta la libertad personal, también plantea desafíos importantes, especialmente en cuanto a la equidad y la desigualdad de oportunidades. A pesar de esta teoría de Nozick, que se basa en principios sólidos de libertad y de propiedad, su aplicabilidad es de una sociedad moderna es cuestionable, especialmente cuando se considera la creciente desigualdad social y los problemas derivados de la herencia histórica de injusticias pasadas. Robert Nozick nos presenta una teoría ética, pero que está relacionado con la política, que valora profundamente la libertad individual, también el derecho a una propiedad privada y el principio de la no agresión, y su liberalismo libertario rechaza cualquier forma de intervención estatal más allá de las funciones básicas de protección, ¿no? Que esa teoría tiene ventajas en términos de autonomía personal y eficiencia económica. También enfrenta críticas como la desigualdad que estas libertades pueden generar, y también la falta de protección para los más vulnerables, pero que apelaríamos a la moral de los ricos para que no haya injusticias, ¿no? Sin embargo, esto conlleva un tipo de pensamiento de Hobbes, ¿no? Donde el lobo es lobo de otro hombre y el Estado protege a los ciudadanos, cosa que es bastante cuestionable. La teoría de Hobbes es hipotético-deductivo, donde se hace esta hipótesis del estado deductivo de la sociedad y se conlleva un tipo de justificación donde el lobo, los hombres necesitamos al Estado, ¿no? Porque el lobo es el enemigo de otro hombre. Bien, muchas gracias por escuchar este corto episodio sobre la teoría, sobre el pensamiento, sobre el enfoque ético de Robert Nozick, y nos vemos el día de mañana con Charles Taylor y la ética de reconocimiento y la filosofía moral. Bien, hasta el día de mañana.